Hola, bienvenidos a una nueva inversión. Hoy vamos a explorar El propósito de la vida de Allan Kardec, Ajá, un libro que nos invita a pensar sobre temas profundos como la espiritualidad, claro. la felicidad y los retos que enfrentamos en esta vida. Así es. Prepárense para descubrir una perspectiva diferente Interesante. sobre cómo encontrarle sentido a nuestra existencia. Efectivamente, en este libro el autor nos plantea que la felicidad absoluta en la Tierra es imposible, ya que la vida es una prueba constante. Entiendo. Sin Mm. embargo, no se trata de resignarnos a la infelicidad, Yes. sino de buscar una felicidad relativa. Entiendo, es decir, encontrar la paz y la satisfacción dentro de las circunstancias que nos toca vivir. Exacto. Pero ¿cómo logramos esa felicidad relativa en medio de tantos desafíos? Pues el autor nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. Ajá. Muchas veces nos alejamos de lo que él llama la ley divina, Mm. y eso nos conduce por caminos de sufrimiento. Es como si nosotros mismos creáramos nuestros propios problemas. Exactamente, es como si al alejarnos de ciertas leyes espirituales cosecháramos inevitablemente ciertos resultados. Para ilustrar esto, el autor usa un ejemplo muy interesante. Imagina a un hombre que tenía una fortuna enorme y la pierde, Ajá. quedándose con muy poco. Este hombre acostumbrado a una vida de lujos se sentirá devastado. Claro, porque su felicidad dependía de lo material. Exactamente, sin embargo, si lo comparamos con alguien que lucha día a día por cubrir sus necesidades básicas, la perspectiva cambia. Es cierto, a veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que olvidamos valorar lo que tenemos. Mm, Y esto me recuerda a la frase de Jesús: dichosos los que sufren porque serán consolados. Precisamente, el autor nos invita a entender que las pruebas que enfrentamos en esta vida tienen un propósito, un aprendizaje. Ya. Y hablando de pruebas, el autor dedica una parte importante del libro a la pérdida de seres queridos. La muerte de alguien que amamos es sin duda una de las experiencias más dolorosas que podemos afrontar. Y en esos momentos de dolor es cuando más nos cuestionamos el sentido de la vida. Es cierto, y aquí el autor nos ofrece una perspectiva que puede resultar consoladora. A ver. La posibilidad de comunicarnos con los espíritus de aquellos que ya no están físicamente con nosotros. Claro, muchos creen que podemos mantener un vínculo con nuestros seres queridos a través de la comunicación espiritual. Sí. Sin embargo, algunos podrían pensar, Ah, ¿no es una falta de respeto intentar comunicarnos con los muertos? el autor es muy claro al respecto, no hay profanación. Si la comunicación se realiza con respeto y con un verdadero deseo de conexión. Entiendo. De hecho, el autor señala que nuestros seres queridos se alegran de saber que los recordamos y que deseamos comunicarnos con ellos. Es interesante cómo esa comunicación puede ser una fuente de consuelo, ¿no? Sí. Como si la muerte no significara el fin de la relación. Así es, el autor nos invita a entender que la separación es solo física, nuestros seres queridos siguen existiendo en otro plano y podemos mantener un vínculo con ellos. Pero, ¿cómo impacta nuestro dolor a quienes ya no están? El autor nos advierte sobre el impacto que nuestra tristeza puede tener en los espíritus de aquellos que han fallecido. La tristeza inconsolable puede dificultar su progreso en el plano espiritual. Es como si nuestra energía negativa los afectara a ellos también. Exactamente, para ilustrarlo, imagina que dos amigos están en prisión y uno de ellos es liberado. ¿Sería lógico que el otro se enojara? No, claro que no. Al contrario, debería alegrarse por su amigo. Esa es la perspectiva que el autor nos invita a adoptar frente a la muerte de un ser querido. Ya. Celebrar su liberación, su paso a un plano superior. Interesante. Y no solo la pérdida de seres queridos, sino también las decepciones, la ingratitud, los afectos rotos, son fuente de gran amargura. Sí, esas experiencias también nos hacen sufrir. El autor nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de los lazos humanos. Ya. La ingratitud, por ejemplo, surge del egoísmo, que tarde o temprano, quien es egoísta encontrará en su camino personas tan insensibles como él. Es como si atrajéramos lo que proyectamos. En efecto, pero en lugar de dejarnos llevar por el resentimiento, el autor nos invita a la compasión. A comprender a quienes nos lastiman. Exacto, compadecerlos porque ellos también están atrapados en sus propios problemas. Recordemos que cada uno tiene su propio proceso de aprendizaje y a veces el mal que nos hacen es un reflejo de su propio dolor. Es una forma muy diferente de ver a quienes nos hacen daño. El autor usa un lenguaje muy vívido para describir los efectos de las emociones negativas. Ajá. Habla de
hincharse de orgullo, morir de envidia, secarse de celos. Son imágenes muy fuertes. Y es que esas emociones nos consumen, nos envenenan, nos roban la paz interior y nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la satisfacción de las pasiones egoístas. Sino la búsqueda del bien. Exactamente, en la práctica del amor y la compasión. Ya. Y hablando de amor, el autor también nos ofrece una perspectiva interesante sobre las relaciones humanas. A ver. Él afirma que los espíritus con inclinaciones similares se atraen. Es decir, que las almas afines se encuentran. Así es, en el plano espiritual tendemos a conectar con aquellos que vibran en la misma sintonía. Y esto naturalmente se refleja en nuestras relaciones terrenales. Pero entonces, ¿por qué si en el mundo espiritual los semejantes se atraen en la tierra, podemos encontrarnos con relaciones desiguales o con amores que se transforman en odio? El autor sugiere que estas situaciones son una especie de prueba, un aprendizaje temporal por acciones del pasado. Es como si tuviéramos que pasar por ciertas experiencias para aprender y evolucionar. Exacto, y aquí el autor hace una distinción importante entre enamoramiento y el amor verdadero. Muchas veces confundimos la atracción física o la idealización con el amor auténtico. Como cuando nos dejamos llevar por la primera impresión. Claro, el autor nos invita a profundizar en la relación, a compartir experiencias, a conocernos a través del tiempo. Es en la convivencia donde descubrimos si existe una verdadera afinidad espiritual. Es decir, el amor verdadero se construye con el tiempo. Así es, el autor diferencia dos tipos de afectos: el físico y el espiritual. El afecto físico basado en la atracción es pasajero. El afecto espiritual, cuando es puro, es duradero. Entonces el amor verdadero se basa en algo más profundo que la simple atracción física. Exactamente, el amor verdadero, según el autor, se construye sobre la base de la estima, el respeto, la afinidad espiritual. Es un amor que va más allá de lo físico, que se alimenta de la conexión profunda entre dos almas. Y ahora que hemos explorado el fascinante tema del amor, me gustaría entrarnos en un tema que a muchos nos genera inquietud: la muerte. Claro, un tema fundamental en la obra del autor y del que hablaremos en la siguiente parte de nuestra inmersión. Continuando con nuestra inmersión, hablemos de la muerte. Un tema que inquieta a muchos. El autor indica que el miedo a la muerte tiene diferentes raíces. Sí, es un tema complejo que nos genera muchas preguntas. Por un lado, existen creencias religiosas que hablan del infierno y el paraíso, lo que genera temor al castigo eterno. Claro, la idea de un castigo después de la muerte puede ser aterradora para algunos. Y por otro lado, el escepticismo y el materialismo pueden llevar al temor a la nada, a la idea de que después de la muerte no existe absolutamente nada. Como si nuestra existencia se desvaneciera por completo. Exactamente, es interesante cómo el autor describe la perspectiva del hombre carnal y la del hombre moral frente a la muerte. ¿A qué se refiere con hombre carnal y hombre moral? El hombre carnal sería aquel que está enfocado en los placeres materiales, en la satisfacción de sus deseos inmediatos. Mientras que el hombre moral, El hombre moral sería aquel que ha desarrollado su espiritualidad, que busca vivir de acuerdo a principios éticos. entiendo. ¿Y cómo enfrentan la muerte estos dos tipos de hombres? El hombre carnal aferrado a lo material teme a la muerte porque significa dejar atrás todo lo que le da satisfacción. En cambio, el hombre moral, al haber trascendido lo material, encuentra serenidad en sus buenas acciones y enfrenta la muerte sin miedo. Porque para él la muerte no es el final. Exactamente, para el hombre moral. La muerte es una transición hacia un nuevo estado de existencia. Y dentro de este tema, el autor también aborda el suicidio considerándolo una transgresión a la ley divina. Es decir, un acto que va en contra del orden natural de la vida. Sí, el autor explora las diferentes motivaciones que pueden llevar a una persona a quitarse la vida. Por ejemplo, La desesperación, la vergüenza, el deseo de reunirse con seres queridos, entre otras. pero si el alma es eterna, ¿por qué el suicidio sería un problema? El autor señala que aunque el alma es eterna, el suicidio interrumpe el proceso natural de la vida y retrasa el progreso espiritual. Es como si se interrumpiera un aprendizaje importante. Exactamente, el suicidio, lejos de ser una solución, genera consecuencias negativas para el espíritu. El autor nos habla de una prolongada atadura al cuerpo físico, un sentimiento de decepción y la necesidad de volver a aprender las lecciones que se intentaron evitar. Es como si al intentar escapar de un problema termináramos creándonos uno aún mayor. Así es. Y cambiando un poco de tema, me gustaría retomar el concepto de la nada que el autor rechaza completamente. Si recordemos que el autor defiende la idea de que el alma persiste después de la muerte. Exactamente, el autor argumenta que la idea de la nada es instintivamente repulsiva para el ser humano, porque contradice esa verdad fundamental de la persistencia del alma. Además,
El autor habla de una intuición innata en el ser humano sobre la existencia de recompensas y castigos después de la muerte. Es como si en el fondo supiéramos que hay una justicia divina que opera más allá de esta vida. Exactamente, esa intuición nos dice que no puede ser lo mismo para quien actúa con bondad que para quien se conduce con maldad, que debe haber una justicia divina que opere más allá de la vida terrenal. Y aquí me surgió una duda. Si no existe un Dios que juzgue y castigue nuestras acciones, ¿cómo funciona esa justicia divina? El autor explica que Dios ha establecido leyes que rigen el universo y que nuestras acciones nos llevan a experimentar consecuencias, sean estas positivas o negativas. Es decir, que no se trata de un castigo divino, sino de la consecuencia natural de nuestros actos. Exactamente, el autor lo compara con la ley de gravedad. Si nos lanzamos desde un edificio, no es que Dios nos castigue por hacerlo, sino que sufriremos las consecuencias naturales de esa acción. Es una forma muy clara de entender cómo opera la justicia divina. Y si bien el autor descarta la idea de un infierno como un lugar físico de tormento, sí habla del sufrimiento espiritual. ¿Y cómo se manifiesta ese sufrimiento espiritual? El autor describe el sufrimiento espiritual como una serie de emociones negativas que experimentamos cuando nuestras acciones van en contra de las leyes divinas. ¿Podría darnos algunos ejemplos? Por supuesto, el autor menciona la envidia, el remordimiento, la añoranza, la insatisfacción por no poder cumplir deseos materiales cuando ya no se tiene un cuerpo físico. Es como si nuestras propias acciones y pensamientos negativos se volvieran en contra de nosotros. Exactamente. Y aquí hay un punto muy importante. El autor se opone a la idea del castigo eterno para él. La idea de un sufrimiento sin fin va en contra de la bondad de Dios. Entonces el sufrimiento no es un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje. Exactamente, el sufrimiento tiene un propósito. Y ese propósito es la purificación del alma. Su duración depende de nuestros propios esfuerzos por mejorar, por avanzar en nuestro camino de evolución espiritual. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos encontrar el camino de regreso a la luz. Es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza que nos recuerda que siempre tenemos la oportunidad de cambiar, de mejorar como personas. Así es, y que el sufrimiento, aunque doloroso, puede ser una herramienta para nuestra evolución espiritual. A lo largo de esta inmersión en el propósito de la vida, hemos explorado las ideas de Allan Kardec sobre la felicidad terrenal, La naturaleza del amor y la pérdida. sobre las consecuencias espirituales de nuestras acciones, todo esto dentro del marco del espiritismo. Lo fascinante de Kardec es que conecta nuestras experiencias terrenales con el plano espiritual. Nos ofrece una nueva perspectiva para comprender el propósito de nuestra vida. Y para entender los desafíos que encontramos en el camino. Exacto. Y ahora me dirijo a ti, querido oyente. ¿Qué te ha resonado más de las palabras de Kardec? ¿Te ha brindado alguna nueva perspectiva sobre tu propia vida? ¿Verdad? Si, como propone el autor, llevamos dentro de nosotros la semilla de nuestro propio cielo infierno, ¿qué decisiones tomarás para cultivar tu bienestar espiritual? Esperamos que esta inmersión te haya inspirado a reflexionar sobre tu propio camino Así es. y a buscar esa felicidad relativa de la que nos habla Kardec. Hasta la próxima